es meteorología? ¿Qué rol juega la componente atmosférica en la vida cotidiana de las personas? ¿Por qué es vital medir, entender y estudiar los fenómenos meteorológicos? Estas inquietudes dieron inicio hace algunas décadas a la Escuela de Meteorología en Chile. Uno de sus fundadores, el Dr. Patricio Aceituno, nos invitó a realizar un viaje reflexivo sobre la importancia de levantar los ojos al cielo y observar nuestro entorno. En el mundo de la meteorología no hay límite. El límite es todo el planeta. Porque la meteorología en cualquier lugar del mundo está influenciada por todo el resto. O sea, si pasa algo en el Pacífico ecuatorial, lejos, a 10.000 kilómetros de acá, finalmente es algo que nos va a afectar a nosotros de alguna manera. Y eso es lo que lo hace interesante, porque además lo pone en contacto con una comunidad global. Y uno se encuentra y conversa y intercambia ideas con gente que está estudiando el mismo problema, pero al otro lado del mundo, y se da cuenta que tiene patrones comunes. Ubicado en el extremo sur de América, gracias a la orientación norte-sur del territorio, Chile tiene en su patrimonio condiciones climáticas muy diversas. Tanto en el norte como en el sur del país se ha realizado poca investigación y aún quedan muchas preguntas por responder. ¿Qué factores contribuyen a que el desierto de Atacama sea el más árido del mundo? ¿Qué condiciones generan el récord mundial de lluvia en la isla Guarelo, con más de 6 metros de lluvia al año? ¿Cómo genera variaciones climáticas la cordillera de los Andes? ¿Cuál es la relevancia de estudiar estas preguntas? Comprender las dinámicas climáticas de estas regiones únicas en el mundo permitirán comprender las dinámicas del clima en todo el hemisferio sur. La meteorología nace con el hombre, que se vio expuesto a condiciones extremas: el frío, el calor, el viento, las tormentas y las lluvias. Primero el hombre observó, por siglos observó, y anotó, y registró, y las costumbres quedaron. Y entonces las frases que se transmiten de padre a hijo, ¿no es cierto? Abril aguas mil, norte claro, sur oscuro, aguacero seguro. Y uno lo puede recorrer en el mundo, cada región tiene su fraseo, y que en el fondo está diciendo, así es el ambiente donde vivo. Esta cultura popular se transformó en una ciencia cuando surgieron las herramientas que permiten analizar y cuantificar los fenómenos. Las primeras redes meteorológicas se crearon a mediados del siglo XIX, y su gran auge estuvo relacionado con la industria bélica durante la Primera Guerra Mundial. La predicción del tiempo ha sido uno de los grandes desafíos científicos para los meteorólogos. Si bien los pronósticos son más efectivos, no son exactos. Para Patricio, al ser una ciencia nueva, existe mucho potencial de desarrollo. Efectivamente, uno se siente, primero, muy pequeño frente a esta naturaleza que se despliega con fuerza, con poder y con belleza, y se siente también muy ignorante, porque si bien es cierto que nosotros conocemos las leyes fundamentales que la rigen, cuando intentamos pronosticar su futuro, nos va más o menos nomás. O sea, nuestros pronósticos, si bien es cierto que han mejorado, no tenemos ninguna capacidad para decir cuál va a ser el estado de la atmósfera en los próximos 7 días. ¿Por qué es relevante tener la capacidad de predecir el tiempo? ¿Cómo afecta nuestra vida cotidiana? Toda la sociedad se arma para desarrollarse en un cierto espectro de variabilidad del clima. Y cuando el clima se comporta de forma anómala y se sale de ese rango normal, aparecen situaciones extraordinarias que causan gran impacto. ¿Cuán vulnerables somos a los cambios del clima?
El caso de la sequía de los últimos años en la zona central de Chile puede ayudar a ejemplificarlo. Las lluvias durante los pasados 5 años han estado bajo el promedio histórico. ¿Con qué consecuencias? Las fuentes de agua se están secando y los Andes rara vez están nevados. Esta condición afecta a la cultura y la economía. A las personas, a las empresas, a la industria, a todos los sectores productivos, una sola helada. O sea, lo que ocurre una noche en primavera puede destruir completamente la producción vitivinícola. Puede dejar todo ese sector arruinado. Una noche. El clima imponente suele sorprendernos sin que como sociedad podamos adaptarnos rápidamente a sus cambios. Pese a eso, si vemos al clima como un recurso más, es posible explotarlo sustentablemente y sacar provecho. ¿De qué manera? Aprovechando la ventaja de la ausencia de nubes en el norte para desarrollar otras ciencias como la astronomía, obteniendo agua de la Camanchaca matinal en la costa con ayuda de atrapanieblas, potenciando la productividad agrícola de la zona central, que intercala una estación seca con una más húmeda y que acumula recursos hídricos en la cordillera, aumentando la riqueza de los suelos, generando energía de los vientos fuertes del extremo sur, desarrollando el turismo en torno a nuestro patrimonio natural, que existe gracias a las particulares condiciones climáticas de nuestro país. Para Patricio, uno de los grandes atractivos de esta ciencia está en que es posible estudiar fenómenos hermosos e impresionantes, en los que confluyen muchas ramas de la ciencia, como la física, la química y la matemática, que se mezclan con la cultura de los pueblos y sus formas de ver el mundo. Círculo en la luna, novedad ninguna. Círculo en el sol, aguacero, temblor. ¿Qué es lo que está mostrando? Está hablando de un fenómeno que es físico, que tiene características muy particulares, muy definidas. Uno podría decir exactamente si se va a formar un halo en el sol o en la luna, va a estar a tal distancia al sol, no en cualquier distancia. Fenómenos como los arcoíris. Una maravilla de cómo millones de gotitas flotando en el aire, iluminadas por el sol, son capaces conjuntamente en armar un espectáculo geométrico muy definido, con los colores exactamente distribuidos de una cierta forma. Fenómenos como los espejismos, que se forman también debido a particulares condiciones en la atmósfera pegada al suelo. En los fenómenos meteorológicos también hay poder y energía. Esto se evidencia cuando después de días de contaminación en la ciudad, llega la lluvia. La capacidad del hombre es demasiado pequeña para modificar las condiciones que hacen que la atmósfera en Santiago se contamine. Se han ideado, han salido 20.000 ideas locas de cómo evitar la contaminación, de horadar cerros, hacerle túnel a los cerros, cubrir las laderas de los cerros con algún material que produzca una especie de chimeneas que lleven la contaminación vaya arriba. Pero cuando uno le pone número a cualquiera de esas ideas, se da cuenta que el hombre no tiene la capacidad para hacer algo que la naturaleza lo hace en un suspiro. Y al día siguiente aparece una configuración de altas y bajas, una configuración sinóptica favorable, y aparece una suave brisa y desaparece. O sea, es impresionante ver cómo la naturaleza produce cambios que el hombre, por más que aletee, se mueva, haga todo tipo de intervenciones, no logra apenas rajuñar. Han surgido ideas de que Santiago uno puede eliminar la contaminación haciendo llover. Si uno tira agua, la idea es que el agua va a atrapar las partículas y que las va a depositar en el suelo. Entonces, cuando uno hace un cálculo simple, ¿cuánta agua necesitaríamos para producir una lluvia de 5 milímetros? 5 milímetros es la nada misma, es una pequeña lluvia. 5 milímetros significa 5 litros de agua por cada metro cuadrado. Ninguna capacidad. Y sin embargo la naturaleza lo hace así, con un soplo. Produce una lluvia de 5 milímetros y tengo toda esa agua flotando en la atmósfera, una tremenda cantidad de agua, de masa, que cae suavemente y es capaz
de limpiar la atmósfera en una tarde. Y el hombre, imposible, ni un rasguño podría hacer sobre esa capacidad de la naturaleza de producir fenómenos, de producir cambios, de producir alteración en el ambiente. En esta serie constataremos que la meteorología es un área de la ciencia que tiene fuerza, belleza, persistencia y cambios, planteando a los hombres infinitos desafíos. Al estudiar el clima se pueden sentar las bases para todo tipo de aplicaciones que mejoren la calidad de vida de la sociedad, como potenciales desarrollos energéticos no convencionales y la optimización de los usos agrícolas específicos. La meteorología es el insumo para el desarrollo de otras ciencias, como la glaciología, la hidrología, la biología o la economía. Desarrollar investigación en esta nueva área es clave para comprender nuestro pasado, así establecer diálogos entre las distintas facetas humanas, construir nuestra identidad y hacer proyecciones globales a futuro que nos permitan enfrentarnos y adaptarnos mejor a una naturaleza imponente. Meteorología? ¿Qué rol juega la componente atmosférica en la vida cotidiana de las personas? ¿Por qué es vital medir, entender y estudiar los fenómenos meteorológicos? Estas inquietudes dieron inicio hace algunas décadas a la Escuela de Meteorología en Chile. Uno de sus fundadores, el Dr. Patricio Aceituno, nos invitó a realizar un viaje reflexivo sobre la importancia de levantar los ojos al cielo y observar nuestro entorno. En el mundo de la meteorología no hay límite. El límite es todo el planeta. Porque la meteorología en cualquier lugar del mundo está influenciada por todo el resto. O sea, si pasa algo en el Pacífico ecuatorial, lejos, a 10.000